¿Cómo te quedarías si es que te digo que muchos sistemas planetarios se parecen más de lo que crees? Hoy vamos a descubrir un patrón oculto en el universo, un fenómeno que hace que algunos sistemas planetarios sean como guisantes en una vaina. Si tienes curiosidad por saber cómo y por qué, quédate, porque esto te va a sorprender. Empecemos. Vamos a empezar definiendo qué es un paradigma. Un paradigma es, en pocas palabras, un marco conceptual o un modelo que nos ayuda a entender ciertos fenómenos. En este caso estamos hablando de un paradigma que nos permite comprender por qué en muchos sistemas planetarios los planetas tienden a tener tamaños similares, como si fueran guisantes en una vaina. A diferencia de una paradoja, que sería algo que se contradice a sí mismo, este paradigma es simplemente una forma coherente de mirar y explicar estos patrones. Bien, ahora hablemos un poco de cómo surgió todo este asunto de los guisantes en una vaina. Esto no es solo una idea al azar, sino algo que los astrónomos empezaron a notar alrededor de la década de 2010. Por ejemplo, en 2018, un equipo liderado por Lauren Weiss publicó un estudio que mostraba que muchos sistemas de exoplanetas tenían planetas de tamaños parecidos y órbitas bastante ordenadas. Si quieres echarle un vistazo, está en The Astronomical Journal. Y claro, más recientemente, en los últimos años, se ha discutido si este patrón es una característica real de cómo se forman los sistemas, o si tiene que ver con las limitaciones de nuestras observaciones. Si miramos esta gráfica del estudio de Fulton y colaboradores, vemos que los colores claros representan zonas donde Kepler detecta planetas con mucha más facilidad, mientras que los tonos más oscuros son regiones donde, aunque haya planetas, la misión simplemente no los ve. Esta es mi interpretación de la figura. Basada en cómo suelen presentarse estos mapas de completitud, nuestro catálogo está por diseño sesgado hacia los tamaños que son más fáciles de detectar. Con mejores instrumentos, esas zonas claras se expandirían y probablemente descubriríamos planetas que hoy están escondidos en esas regiones oscuras. Y ojo, este tipo de gráficas de completitud existen no solo para Kepler, sino para distintos métodos de detección, tránsitos, velocidad radial, microlentes, y para prácticamente todas las surveys importantes. Si les gustaría que hable más de esto en otro video, me lo pueden dejar en los comentarios. Ahora que ya tenemos claro de qué va este paradigma, vamos a ver por qué es tan relevante. Básicamente, este patrón de planetas similares dentro de un mismo sistema nos está dando pistas sobre cómo se forman los planetas. Algunos estudios recientes sugieren que esta regularidad implica que los planetas se forman de una manera bastante ordenada y coherente, lo que nos ayuda a entender mejor los procesos de formación planetaria en general. Además, esto tiene implicaciones para la detección de exoplanetas. Si sabemos que los planetas dentro de un sistema tienden a ser parecidos, podemos afinar mejor nuestras búsquedas de planetas habituales. Por ejemplo, si encontramos un sistema con un planeta en la zona habitable, podríamos suponer que sus hermanos planetarios tienen condiciones similares. Esto nos da una hoja de ruta para saber dónde buscar y qué esperar. De alguna forma, este paradigma no solo nos da una nueva perspectiva sobre cómo se forman los planetas o cómo se podrían formar, igual podría ser un sesgo, sino que también nos invita a cuestionar cómo de universal es realmente cuando lo comparamos con nuestro propio sistema solar. Y llegados a este punto, la pregunta es casi inevitable. ¿Este paradigma también se cumple en nuestro propio sistema solar?
porque si estamos hablando de una regularidad que aparece en muchos sistemas extrasolares, lo lógico es mirar hacia casa y ver si encajamos en ese patrón, o si somos la excepción. Por un lado, hay argumentos a favor. Si miramos los planetas interiores, vemos un grupo bastante coherente. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son todos planetas rocosos, relativamente pequeños, con composiciones similares y formados en una misma región del disco protoplanetario. Algo parecido ocurre más afuera, donde Júpiter y Saturno dominan como gigantes gaseosos, y Urano y Neptuno aparecen como un par de gigantes de hielo, también bastante similares entre sí. En ese sentido, el sistema solar sí parece organizarse en familias de planetas hermanos. Pero al mismo tiempo, cuando miramos con más detalle, el paradigma comienza a crujir. Júpiter no es simplemente un poco más grande que Saturno, es muchísimo más masivo. Marte y o Mercurio serían claramente los bichos raros entre los planetas interiores. Y además, nuestro sistema no es compacto ni regular, como muchos de los sistemas exoplanetarios, donde se observó originalmente el patrón de Peace in a Pod. Hay grandes separaciones, migraciones pasadas, resonancias rotas y una historia dinámica bastante violenta. Entonces, el sistema solar no calza perfectamente con el paradigma, pero tampoco lo contradice por completo. Algo que me costó entender de este paradigma es que no pretende decir que todos los sistemas planetarios sean iguales, sino que nos da una referencia, una forma de pensar. Nos ayuda a identificar cuándo un sistema sigue un patrón común y cuándo se desvía, y sobre todo a preguntarnos por qué. Ahora que ya entendemos el paradigma, vale la pena verlo en acción, porque esto no es solo una idea bonita, hay sistemas reales que encajan casi de forma descarada con este patrón. Empecemos por sistemas rocosos, que fueron los primeros en llamar la atención. Un ejemplo clásico es el Kepler-11, un sistema compacto, con varios planetas de tamaños muy similares, todos orbitando increíblemente cerca de su estrella. Otro caso muy citado es TRAPPIST-1, donde 7 planetas, todos más o menos del mismo tamaño, están organizados en una arquitectura extremadamente ordenada. Estos sistemas fueron clave para que el paradigma empezara a tomarse en serio. Pero el patrón no se queda solo en planetas pequeños. También existen sistemas formados casi exclusivamente por gigantes gaseosos, que muestran el mismo comportamiento. Un buen ejemplo es HR 8799, donde varios gigantes gaseosos, comparables entre sí, orbitan de manera regular alrededor de su estrella. Aquí el paradigma aparece en otra escala, pero con la misma lógica. Planetas hermanos nacidos bajo condiciones similares. Y finalmente está uno de los casos más extremos y curiosos, el sistema Kepler-51. Este sistema es famoso por albergar varios puff planets, planetas increíblemente poco densos, casi inflados, pero que aún así comparten tamaños muy parecidos entre ellos. Kepler 51 es un ejemplo perfecto de cómo el paradigma se mantiene, incluso en mundos que desafían nuestra intuición física. Si te interesa profundizar más en estos planetas tan raros, acá mismo en el canal tengo un video dedicado exclusivamente a los puff planets, donde analizamos este tema con más calma. Al final lo interesante no es solo que existen estos sistemas tan ordenados, sino que todavía estamos tratando de entender por qué aparecen y qué tan comunes son en el universo. Cada nuevo descubrimiento de exoplanetas sigue sumando piezas a ese rompecabezas. Si te interesa seguir explorando este tipo de ideas, en el canal hay más videos donde miramos otros sistemas raros, planetas extremos y patrones que desafían lo que creíamos saber.
Así que si te quedaste con preguntas, probablemente no seas el único. Y con eso llegamos al final del video. Si te gustó, dale like. Y si quieres ver más contenido así, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.